La triste historia del campesino que pactó con la muerte. La historia del pacto con la muerte es un relato que ha pasado de boca en boca en los pueblos más remotos, pero ninguna versión es tan desgarradora como la de Don Francisco. Esta historia comienza con él, un humilde viejito de manos curtidas por el sol y la tierra, un hombre que dedicó cada segundo de su existencia al trabajo pesado en el campo. En su pequeño pueblo, todos lo conocían simplemente como Don Pancho y le tenían un respeto profundo y un gran cariño, pues siempre fue alguien noble, de gran corazón, de esos hombres que se quitan el pan de la boca para dárselo a quien más lo necesita. Don Francisco era viudo desde hacía muchos años y vivía en su humilde ranchito, una construcción de madera y adobe que guardaba los recuerdos de toda una vida. Allí compartía sus días con el menor de sus hijos, Diego, su nuera Odalia y su nieto Andrés, un pequeño de apenas 10 años que era la luz de sus ojos. Don Francisco tenía ya 75 años a cuestas, pero a pesar de su avanzada edad y de los dolores que el invierno le dejaba en los huesos, aún trabajaba la tierra con una energía que envidiaban los más jóvenes. Cuidaba sus animales con esmero, sembraba el maíz cuando la luna era propicia y, en sus ratos libres, salía de pesca al río que cruzaba el valle. Su nieto Andrés era su adoración absoluta. El anciano veía en el niño la continuación de su propia sangre y la esperanza de un futuro mejor. En muchas ocasiones, Don Francisco lo llevaba con él al trabajo. Al pequeño le encantaba acompañar a su abuelo, se entretenía corriendo entre los surcos de siembra, aprendiendo los nombres de los pájaros y escuchando las historias de aparecidos que el viejo le contaba bajo la sombra de los árboles. Mientras tanto, el hijo de Francisco, Diego, salía a vender las cosechas al pueblo cercano junto a su esposa Odalia. Eran una familia unida, una de esas familias que, aunque carecían de lujos, tenían una vida tranquila, digna y profundamente feliz. Pero como bien sabemos, la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Un día ocurrió algo inesperado, algo que marcaría el inicio de una pesadilla, pues las tragedias siempre llegan en el momento más inoportuno, justo cuando uno menos se lo imagina y cuando la felicidad parece más sólida. Una tarde de domingo, el sol brillaba con una intensidad especial y Don Francisco decidió llevar de pesca a su nieto Andrés. Querían traer algo especial para la cena. Mientras Don Francisco se sentaba a la orilla del río, preparando los anzuelos con sus manos temblorosas pero expertas, Andrés correteaba por la orilla, buscando el mejor lugar para lanzar su pequeña caña de madera. «Den mucho cuidado, Andrés, las piedras están resbaladizas por el musgo», le advirtió el abuelo con tono protector, pero el niño, lleno de la energía propia de su edad, no le prestó la atención debida. Y entonces ocurrió lo peor. En su afán por alcanzar un pez que brillaba bajo el agua, el niño tropezó con una piedra saliente y cayó al río con un golpe seco y aterrador. Su cabeza impactó contra una roca sumergida antes de que el cuerpo fuera arrastrado por la corriente. Francisco, con una rapidez que no parecía propia de un hombre de su edad, se lanzó tras él, sin dudarlo un segundo. El frío del agua le caló los huesos, pero su único pensamiento era salvar a su nieto. Logró sacar al pequeño Andrés del agua unos metros más abajo, pero el niño estaba completamente inconsciente, con un hilo de sangre recorriéndole la frente. Desesperado, con el corazón martilleando en su pecho, el anciano cargó el cuerpo inerte de su nieto y corrió de vuelta a la casa, atravesando el campo y gritando por ayuda con una voz que se quebraba por el terror. Al llegar al rancho, su hijo Diego y su nuera Odalia salieron espantados al escuchar los gritos. Intentaron reanimar al pequeño con paños de agua fría y oraciones, pero la herida era profunda y el niño no reaccionaba. El médico del pueblo, que llegó poco después llamado de urgencia, al ver el estado del niño y la dilatación de sus pupilas,
declaró con pesar que su vida corría un peligro inminente. Francisco sintió en ese momento una desesperación que nunca antes había conocido, un vacío en el estómago que le impedía respirar. En su mente, la culpa lo atormentaba como un látigo incandescente. Se lamentaba frente a todos, golpeándose el pecho con sus manos nudosas. Esto es mi culpa, lo descuidé un solo momento y ocurrió todo tan rápido. Si le pasa algo, si mi muchacho se va, jamás me lo perdonaré, repetía entre sollozos. Diego y Odalia, aunque destrozados, intentaban calmar al pobre anciano, pero la preocupación y la desesperación ya habían invadido cada rincón de la familia. Esa noche, el silencio en la casa era sepulcral, solo roto por los sollozos contenidos de la madre. Don Francisco no pudo cerrar los ojos ni un segundo. Se quedaba sentado junto a la cama de Andrés, observando su respiración débil y errática, esperando desesperadamente que algo cambiara, que el niño abriera los ojos y le pidiera un vaso de agua. La culpa lo consumía por dentro. Se sentía el único responsable del accidente por haberlo llevado al río. Al día siguiente, apenas despuntó el alba, el humilde campesino caminó hasta la iglesia del pueblito más cercano. Esa mañana pasó 2 horas de rodillas frente al altar, con las rodillas sangrando sobre el suelo de piedra, pidiéndole a Dios con toda su fe por la vida de su nieto. Suplicó, lloró y ofreció mandas, pero la vida de Andrés no mejoraba. Al regresar, el panorama era aún más sombrío. El médico le dijo a la familia que el niño estaba entrando en sus últimas horas. Francisco pasaba el tiempo junto a su nieto, aferrándose a una esperanza que ya se desvanecía como el humo. Las lágrimas llenaban sus ojos nublados y en su corazón solo quedaba la amarga sensación de que lo peor estaba por venir. Al anochecer, envuelto en una nube de tristeza y rabia contra el destino, Francisco salió de la casa sin decir una sola palabra. Sus pasos lo llevaron instintivamente hacia las montañas, lejos de los lamentos de su familia. Se sentó bajo un árbol viejo y seco, un lugar que los antiguos decían que estaba cargado de energías extrañas. Dios, ¿por qué no me escuchas? He sido un hombre bueno. He trabajado toda mi vida sin hacerle daño a nadie. Pensó con los ojos llenos de una tristeza infinita. Fue entonces cuando el buen campesino, llevado al límite de su cordura por el dolor, decidió acudir a su última y más oscura esperanza: llamar para el otro lado. Perdóname por lo que voy a hacer, Dios mío, pero si esta vez me abandonaste y te vas a llevar a un inocente, al menos ayúdame a llamar a la mismísima muerte y que aparezca aquí mismo para que me lleve a mí en su lugar. Al principio nada ocurrió. El viento soplaba suave y las lechuzas hacían su canto habitual. Don Francisco, frustrado, gritó fuertemente hacia la inmensidad del bosque: «Muerte, ven aquí, te estoy llamando, no te escondas». Sin embargo, la noche seguía tranquila y solo se escuchaba un eterno y pesado silencio. Resignado y sintiéndose un tonto por su desesperación, el anciano decidió regresar a casa para despedirse de su nieto. Caminó unos cuantos metros por el sendero oscuro del bosque cuando, de repente, la temperatura bajó drásticamente. El aire se volvió tan frío que su aliento formaba nubes de vapor. En medio del camino apareció una silueta alta, envuelta en una túnica que parecía hecha de sombras líquidas. Era la misma muerte, parada frente a los ojos de Francisco. El anciano no se inmutó, no sintió miedo, pues el dolor por su nieto era mucho más grande que el temor a lo desconocido. Él mismo la había llamado y allí estaba. «Tú eres la muerte», dijo Francisco con voz firme. «Quiero proponerte un trato, quiero que salves a mi nieto Andrés. Está muy pequeño. Apenas está empezando a conocer el mundo y tiene una larga vida por delante. Déjalo vivir, por favor. Te daré lo que quieras, cualquier cosa que me pidas a cambio, mi alma, mis años de vida, lo que sea». La figura oscura se mantuvo en un silencio absoluto por un largo momento, observándolo con una intensidad que parecía perforar la oscuridad.
Finalmente, una voz que no parecía humana, sino más bien el susurro del viento entre tumbas, resonó en el aire. No hay nada que hacer por el niño. El hilo de su vida está a punto de cortarse. Esta misma madrugada, todo habrá terminado para él. Su destino ya está escrito. Don Francisco se arrodilló sobre la tierra húmeda y soltó un llanto desgarrador que pareció conmover incluso a la naturaleza. Te daré mi alma, te daré mi vida ahora mismo, pero salva a mi muchacho. Yo sé que tú puedes cambiar las reglas, yo sé que tienes el poder. Llévame a mí, que ya estoy viejo y cansado, pero deja que él crezca. Aquella figura se acercó al humilde campesino con pasos lentos y gráciles que no hacían ruido sobre las hojas secas. De entre sus ropajes sacó una vieja hoja de papel, amarillenta y gastada por los siglos, y le dijo: «Aquí está el trato. Es un intercambio. Al llegar a tu casa vas a leerlo con atención. Debes cumplir con tu parte sin vacilar. Es la única opción que te ofrezco para que el niño siga respirando. Si después de leerlo no estás de acuerdo, solo rompe la hoja y el trato quedará anulado, pero el niño se irá conmigo al alba». El anciano tomó el papel con manos temblorosas, mirando a la entidad con confusión. No entendía de qué se trataba exactamente, ni por qué la muerte le daba una opción de retractarse. Entonces, la muerte continuó con su advertencia glacial. No debes decirle a nadie sobre los detalles exactos del trato hasta que llegue la hora señalada. Mañana, a esta misma hora, vendré a reclamar lo que me corresponde por derecho. Disfruta el tiempo que te queda. Con esas últimas palabras, la figura oscura se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando tras de sí un rastro de escarcha en el suelo. Don Francisco quedó ahí de rodillas, solo en la inmensidad de la montaña, sintiéndose más confundido que aliviado, apretando el papel contra su pecho como si fuera el tesoro más grande del mundo. Al llegar a su casa, se encerró un momento en la cocina y a la luz de una vela pequeña, leyó lo que decía la hoja de papel. Al terminar la lectura, su corazón se destruyó por completo. Las condiciones eran claras y el precio era el más alto que un hombre podía pagar. Solo 24 horas más. Si esta es la única opción para que Andrés viva, pues que así sea, pensó con las lágrimas rodando por sus mejillas surcadas de arrugas. Guardó el papel en su bolsillo y entró a la habitación del niño. Esa misma noche, algo que los médicos llamarían imposible ocurrió. El pequeño Andrés despertó de repente con un ligero suspiro, como si hubiera estado simplemente dormido. Su respiración, que antes era débil y entrecortada, comenzó a estabilizarse, y el color regresó a sus mejillas. La familia, al darse cuenta, se abrazó en un llanto de alivio y esperanza renovada. Diego y Odalia recobraron las ilusiones por ver la recuperación milagrosa del pequeño, creyendo que las oraciones en la iglesia finalmente habían sido escuchadas por el cielo. Pero la alegría, aunque inmensa, duraría poco para el patriarca. Al día siguiente el ambiente en la casa era festivo, pero don Francisco se mantenía inusualmente silencioso, observando cada movimiento de su nieto con una mezcla de amor y profunda agonía. Finalmente, decidió que no podía irse sin contar la verdad. Sentados en la mesa para la comida, rodeado por su hijo y su nuera, mientras Andrés descansaba un poco más, don Francisco respiró hondo y comenzó a hablar con una gravedad que heló la sangre de los presentes. «Tengo algo que debo contarles, algo que me pesa en el alma y que ya no puedo callar», comenzó sin poder mirarlos directamente a los ojos, con la vista fija en sus manos entrelazadas. «Anoche, antes de que Andrés despertara milagrosamente, fui a la montaña y hablé con la muerte», confesó. Diego y Odalia lo miraron con una mezcla de sorpresa, desconcierto y temor, como si no pudieran comprender la magnitud de lo que su padre estaba diciendo. Pensaron que quizás el estrés y la edad le estaban jugando una mala pasada a la mente del anciano. Con la muerte,
¿De qué hablas, papá? Estás cansado, el susto fue muy grande, dijo Diego frunciendo el ceño con preocupación. Francisco cerró los ojos, tomando aire profundamente, sintiendo el peso del papel en su bolsillo. Hice un trato con ella. Me dijo que nuestro pequeño se iría ayer por la noche, que su hora había llegado. Solo me concedió 24 horas más con mi nieto Andrés, bajo las condiciones que acepté. De verdad, lo siento mucho, pero era la única forma de que él abriera los ojos. La pareja de esposos no lo podía creer. El ambiente de felicidad se transformó instantáneamente en uno de terror e incertidumbre. «Esto no puede ser verdad, padre. Esas son cosas de cuentos antiguos», dijo Diego con el corazón destrozado y la voz temblorosa. «¿Quieres decir que solo le dio un día más de vida? ¿Que mañana volverá a estar igual?», preguntó Odalia desconsoladamente, rompiendo en un llanto amargo. Francisco los miró con una ternura infinita y les tomó las manos. «Quiero que pasemos este día en familia, como si fuera el último y el primero a la vez. Aunque estemos llenos de tristeza, tenemos que transmitirle felicidad a nuestro pequeño. No dejen que él vea su dolor. Denle el mejor día de su vida». La familia, aunque sumida en un dolor que quemaba, decidió honrar el deseo del abuelo y se unió en torno al niño. Andrés, aunque aún se veía frágil, había logrado levantarse de la cama con una energía sorprendente. Se veía mucho mejor que la noche anterior, como si nunca hubiera sufrido aquel golpe. Pasaron el día juntos en el campo, bajo el sol que tanto le gustaba a don Francisco. Jugaron, compartieron historias y disfrutaron al máximo cada segundo, cada risa y cada abrazo. La atmósfera, aunque cargada de una melancolía invisible para el niño, estaba llena de momentos de felicidad genuina. Francisco le enseñó a Andrés a tallar una pequeña figura de madera y le dio consejos sobre cómo cuidar la tierra cuando él ya no estuviera. Cuando la noche finalmente cayó sobre el valle, el hogar se llenó de una quietud pesada y expectante. Francisco salió al porche de la casa, dejando a su hijo y a su nuera dentro, abrazando al niño que ya se había quedado profundamente dormido. El anciano se sentó en su silla de siempre, mirando hacia el camino por donde sabía que vendría su visitante. Y entonces en la penumbra, el aire frío de la noche comenzó a cortar como una navaja, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento esperando lo inevitable. La muerte apareció nuevamente frente al humilde campesino, emergiendo de las sombras de los árboles. «Ha llegado el momento, Francisco. El plazo de las 24 horas se ha cumplido», sentenció la figura. Don Francisco asintió con la cabeza baja, dejando escapar un suspiro de resignación, pero con una paz extraña en el rostro. «Solo déjanos despedirnos un momento más», pidió con humildad. Con paso lento y pesado, se acercó a la habitación donde su hijo y su nuera estaban velando el sueño de Andrés. «Ya es hora», dijo el anciano con su voz quebrada por la emoción. Los padres de Andrés se abrazaron y lloraron desconsoladamente, creyendo que en cualquier momento el niño dejaría de respirar nuevamente tal como el abuelo había advertido sobre el trato. Sin embargo, don Francisco se acercó a su hijo Diego, le puso una mano en el hombro y luego se recostó en un viejo sofá que estaba en la sala, cerca de la puerta. Dijo algo que Diego y Odalia jamás se imaginaron en ese momento. «Tranquilos, hijos míos, no lloren por lo que no conocen. Andrés estará bien, él vivirá muchos años y será un hombre de bien. No tienen de qué preocuparse por él nunca más. Solo les pido que lo cuiden mucho, que no cometan el mismo error que yo cometí esa tarde en el río. No lo descuiden ni un solo minuto, y cuando crezca, díganle que su abuelo lo quiso más que a su propia vida». Su hijo Diego se acercó con una preocupación creciente al ver la palidez repentina en el rostro de su padre. «¿De qué estás hablando, padre? ¿Por qué dices eso con tanta seguridad?», le preguntó. Pero el buen don Francisco ya no respondió. Cerró sus ojos con una sonrisa de paz, exhaló un último suspiro tranquilo y partió de este mundo en ese mismo instante.
Su trato con la muerte ya estaba cumplido. Esa noche, Diego y Odalia sintieron un gran alivio al ver que su hijo Andrés seguía durmiendo plácidamente, con un pulso fuerte y sano, pero ahora lloraban la repentina y dolorosa partida de su patriarca. Al día siguiente, mientras preparaban el cuerpo del anciano para el funeral, descubrieron en el bolsillo de su camisa la hoja de papel amarillenta que la muerte le había entregado en el bosque. Al leerla, finalmente entendieron todo el misterio. El papel no decía que el niño moriría en 24 horas. El trato consistía en que la muerte le devolvía la vida al niño a cambio de que Francisco entregara la suya exactamente un día después. Don Francisco había dado su vida, voluntariamente y con amor puro, a cambio de la vida de su nieto. Él sabía desde el principio que esas 24 horas no eran el tiempo que le quedaba al niño, sino el tiempo que le quedaba a él para despedirse de los suyos. Andrés creció sano y fuerte, convirtiéndose en un hombre respetado que siguió fielmente los pasos de su abuelo en el campo, trabajando la tierra con el mismo amor y dedicación. La familia vivió contenta y, aunque el vacío de don Francisco nunca se llenó, siempre recordaron con honor el sacrificio supremo del abuelo. Cada tarde, frente al río donde ocurrió el accidente, Andrés se sentaba a recordar al hombre que pactó con la muerte para que él pudiera seguir viendo el sol. Esta es la triste pero hermosa historia de un amor que trascendió la vida misma. ¿Qué parte de este relato te ha conmovido más? ¿Crees que tú serías capaz de hacer un sacrificio similar por alguien que amas? Déjame tu pensamiento en los comentarios y suscríbete si quieres escuchar más relatos interesantes y profundos como este.